Continuamos en A Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Tengo en la línea al doctor David Eduardo Cervantes Barragán. Él es médico especialista en genética médica. Y bueno, en torno todavía a lo que es las enfermedades raras, doctor, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Bueno, vamos a hablar de una de ellas, de la neurofibromatosis tipo 1. Y el doctor David Eduardo Cervantes pues, nos va a platicar cuál es la condición de esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad pediátrica, se manifiesta antes de los 3 años de edad. Por lo mismo se considera rara, ya que alrededor de 3,000 pacientes en el mundo van a manifestarla. Y bueno, de todo esto platicaremos, de los tratamientos, por supuesto, de avanzada que existen hoy en día para poder ofrecer pues, mejor calidad de vida a quienes sufren de esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Gracias por esta entrevista. Platiquemos de neurofibromatosis tipo 1. Háblenos. Gracias, Joel, por la invitación. Buenos días a todos. Y bueno, la neurofibromatosis tipo 1 es como comentabas, es una condición genética que se puede englobar dentro del grupo de enfermedades raras porque, bueno, tiene una frecuencia de 1 en 3,500 recién nacidos vivos, más o menos. Es una enfermedad que se presenta tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y como bien comentabas, las manifestaciones empiezan en la edad pediátrica. Es una enfermedad que se caracteriza por afectar, diferentes órganos y tejidos, pero principalmente se engloba en una enfermedad neurocutánea, en donde podemos tener, pues sobre todo manifestaciones en piel, que son las iniciales, que serían manchas color café con leche, que bueno, todos podemos tener 6 manchas café con leche, distribuidas a lo largo de todo el cuerpo, generalmente respetando la cara, pero sobre todo lo que es el tronco, las extremidades y la espalda. Y también pueden tener estas manchas distribuidas en la zona axilar y en la zona inguinal, y pueden tener lo que le da el nombre a la enfermedad, que son neurofibromas. Los neurofibromas son tumoraciones benignas que se presentan a lo largo de todo el cuerpo, que tal vez en una primera fase no se presenten, pero al paso del tiempo se pueden ir presentando. Estos son múltiples, tienen un componente nervioso, es decir, donde haya nervio periférico van a salir estos neurofibromas. Y en general, pues son estas tumoraciones, como te decía, benignas, que tienen en ocasiones rápido crecimiento. Estas, bueno, pueden generar un dolor, pueden ulcerarse. Además de esto, los pacientes pueden tener también tumoraciones en sistema nervioso, sobre todo en la vía del nervio óptico, algo que se llama glioma del nervio óptico. Y además de la parte neurocutánea, los pacientes pueden tener manifestaciones en hueso, pueden tener alteraciones en huesos largos, algo que se llama pseudoartrosis de tibia, y también en algunos otros huesos dentro de las enfermedades raras. Es una de las no tan raras, como decía, y es una enfermedad genética, por lo que esta puede ser heredada. Doctor, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Si está dentro de antes de los 3 años de edad, ¿cuáles son sus primeras manifestaciones? Y bueno, de detectarlo oportunamente, ¿cuál sería el pronóstico de este padecimiento raro? Pues, digamos, las manifestaciones, el punto es que hay que sospecharla tempranamente, como comentas, porque las manifestaciones iniciales suelen ser como muy sutiles, es decir, esta presencia de manchas café con leche o la presencia de pecas en las axilas y en las ingles, pero al paso del tiempo pueden irse presentando más manifestaciones. Digamos, la proteína que es codificada por este gen, es un gen que se encarga de que no se divida tan rápido la célula, y el hecho de que no funcione hace que se divida muy rápido y por eso pueden salir tumoraciones. Mencionaba de estas tumoraciones benignas, que se llaman neurofibromas. Sin embargo, los neurofibromas hay como subtipos, hay unos que se llaman cutáneos, unos que se llaman subcutáneos, que generalmente no son tan agresivos, pero hay otros que se llaman plexiformes, que tienen un rápido crecimiento, pueden ser muy deformantes. Esos son dentro de estos los primeros que pueden llegar a salir, y en esa parte también tienen un porcentaje de aproximadamente un 10% de
malignizar. Entonces es muy importante detectar la enfermedad número uno porque pues las manifestaciones pueden irse presentando a lo largo de la vida y hay que, digamos, estar atentos de estas. Y segundo, porque una vez detectándola, pues se pueden hacer manejos que generalmente involucra a varios especialistas para poder ir tratando cada una de estas manifestaciones dependiendo de lo que vayan presentando. Doctor, sabemos que por lo raro de la enfermedad, bueno, pues es subdiagnosticado este padecimiento, pero ¿cuál es el tratamiento hoy en día para poder pues tratar esta enfermedad, este tumor? Generalmente, como mencionas, puede tardar mucho tiempo el diagnóstico porque no se sospecha, o sea, se piensa que nada más es como una característica especial de la piel, pero al irse presentando más manifestaciones, pues el problema es que puede, digamos, tardar mucho tiempo en diagnosticarse o no todas las enfermedades se presentan con la misma severidad. Hay casos leves, hay casos moderados y hay casos graves. Entonces, digamos, puede ser que al principio pareciera que no es tan severa la enfermedad, pero al paso del tiempo se convierte en una enfermedad, digamos, más grave. Generalmente el tratamiento que actualmente está, pues es un tratamiento terapéutico de acuerdo a las manifestaciones que se presenten. Por ejemplo, si se presenta la lesión que decía del nervio óptico, pues se debe de manejar, digamos, desde el punto de vista de oftalmología y neurocirugía para que pues los pacientes tengan una buena visión. En el caso de los neurofibromas que están en la piel, pues es importante que si hay una zona, digamos, se están ulcerando o hay una zona de roce, estas lesiones, aunque, bueno, desafortunadamente al paso del tiempo pueden volver a salir. Y bueno, los que más, digamos, nos causa conflicto, pues son estos plexiformes, porque estos plexiformes, como comentaba, son grandes, pueden deformar estructuras. Entonces, el manejo muy temprano, pues, aunque a veces es un poco agresivo, requiere de también la canalización a un oncólogo, en el caso de que fuera pediátrico, un oncólogo pediatra o un cirujano, digamos, que pueda manejar estas lesiones y tratar de que no avancen y no malignicen. Entonces, realmente aquí la terapéutica pues es dependiendo de las manifestaciones. Afortunadamente en el mundo pues ya se tienen algunos avances de algunos medicamentos que se están probando, sobre todo para esta última parte de los neurofibromas plexiformes y que esperemos que poco a poco vaya habiendo más desarrollo para el tratamiento de sobre todo esta complicación que es una de las más importantes de la enfermedad. Muy bien, doctor. Bueno, entonces estamos viendo que este padecimiento, la neurofibromatosis tipo 1 tiene variantes y dependiendo de la variante, ¿verdad, doctor? Es el tratamiento y también de la etapa o evolución de este padecimiento. Lo cierto es de que esta es una enfermedad incurable. Los tratamientos que hoy en día existen son para, pues seguramente dar una sobrevida, doctor. ¿De cuánto tiempo al paciente que sufre de neurofibroma? Pues otra vez todo dependerá de qué tan grave sea. Hay casos que son muy, entonces el pronóstico no es muy bueno, sobre todo si llega a malignizar un neurofibroma plexiforme y formar algo que se llama tumor de la vaina de Schwann. Pero hay algunas manifestaciones que pueden ser, digamos, manejables o tolerables y que pueden llegar a la adultez. Sin embargo, como hay un desconocimiento importante de la enfermedad, muchas veces, tal vez en los niños es un poco más, digamos, hay como mucha más concentración en el sentido de seguir a estos pacientes, pero ya un adulto a veces no se le sigue y es muy importante seguirlo porque, como comentaba, es una enfermedad en la que siguen apareciendo muchas lesiones, ¿no? Entonces, es muy importante seguir a los pacientes porque también en la adultez puede haber ciertas circunstancias, además de seguir apareciendo neurofibromas. En los últimos años, por ejemplo, se ha visto que hay un incremento en el riesgo de cáncer de mama, en particular en las mujeres adultas con este padecimiento. Entonces, es una enfermedad que requiere de un manejo por muchos especialistas a lo largo de la vida. Entonces, cada momento se van a ir viendo diferentes manifestaciones, pero es muy importante que se acuda al médico número uno para el diagnóstico, el asesoramiento genético, que es explicar
el por qué se presentó y cuáles son las cosas que debemos ir siguiendo en los pacientes. Y número 2, para que se establezcan pues estos equipos, digamos, en donde varios especialistas pueden participar para ir manejando todas aquellas manifestaciones. Entonces, la sobrevida dependerá mucho de la gravedad. Si tenemos, por ejemplo, como mencionaba, neurofibromas plexiformes o algunas otras condiciones de gravedad, pues esta enfermedad pues tendrá un pronóstico malo, ¿no? Pero si, digamos, avanza y no tenemos estas manifestaciones, pueden llegar a la adultez. Sin embargo, bueno, como comentaba, hay que seguir el tratamiento, ¿no? Correcto, doctor, correcto. Entonces, dependiendo de las características del neurofibroma o del tumor, pues va a depender el pronóstico. Doctor, pues le quiero agradecer por esta entrevista. ¿Algo más que quiera agregar? Doctor David Eduardo Cervantes Barragán, médico especialista en genética médica, que es el médico especialista en detectar este tipo de padecimientos, doctor, el genetista. Agradecerte mucho la invitación a platicar de esta enfermedad. Yo solo quisiera, pues digamos, a manera de conclusión, que digamos que nos quedáramos con varios puntos. Primero, es muy importante ver estos datos para poder hacer el diagnóstico. Otra vez, manchas, café con leche, la presencia de estas tumoraciones en el cuerpo y la sospecha diagnóstica. Si bien nosotros somos los que manejamos en el sentido de que es una enfermedad genética y conocemos un poco más al respecto, este padecimiento le puede llegar al dermatólogo, le puede llegar al neurólogo, le puede llegar al ortopedista. Entonces es muy importante que el grupo médico esté al tanto y nosotros pues apoyar en la coordinación del manejo de los pacientes, y finalmente que el diagnóstico va a hacer que tengamos una mejor calidad de vida y que eventualmente tengamos muchas más opciones terapéuticas para los pacientes. Doctor David Eduardo Cervantes Barragán, médico especialista en genética médica, muchísimas gracias por esta plática, doctor, por esta información.